Le invito a que abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron sus armas? Vamos a desenvainar esas espadas. Amén. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se generan en nuestra mente y deben ser destruidas. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Cuántos están conmigo? Este libro es fácil de encontrarlo. Permítame leerle la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a decirlo todos al mismo tiempo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El texto que hemos leído inicia diciendo: he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Y si el Señor lo dice, si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Sabe? A veces creemos más a lo que estamos viendo, creemos más a la circunstancia, a nuestra necesidad, a nuestra realidad, que lo que Dios dice de nosotros. Hay muchos que han recibido, les han profetizado. Dios le ha dicho a muchos: tú eres un hombre próspero. Tú eres una mujer próspera. Amén. Y de pronto no tengas ahora mismo un peso en el bolsillo. Pero por el hecho de que no tengas un peso en el bolsillo, si Dios te dijo que tú eres un hombre, una mujer próspero, tú lo eres. Créelo. No importa si las circunstancias te están mostrando lo contrario. No importa si estás viendo lo contrario. No importa si tu realidad te está hablando y te está diciendo lo contrario. Si Dios lo dijo de ti, si Dios lo dijo de mí, yo lo creo. Yo agarro esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dice sí, no hay nadie que pueda decir no. Cuando Dios abre una puerta de bendición, no hay nadie, y nadie que pueda cerrarla. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice el versículo: he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Sabe? Necesitamos creer esta verdad. Está sucediendo algo impresionante, que estamos enfocando nuestra mirada en las cosas que estamos viendo. Y las cosas que nos estamos viendo nos están matando, hablando espiritualmente. Las cosas que estamos viendo nos están alejando de Dios. Nos están apartando de Dios. Porque tu realidad y las circunstancias te están matando el gozo del Señor en ti. Las circunstancias y la realidad están matando, están robando la paz de Dios en ti. Las circunstancias y nuestra realidad
nos están robando muchas veces la fe y la esperanza en Dios. Pero Dios en esta mañana nos está exhortando a mirar las cosas que no se ven. La Biblia ha establecido, la palabra de Dios ha establecido que el cristiano no puede moverse por las cosas que se ven. Por el contrario, nos exhorta a mirar las cosas que no se ven. Amén. Es decir, nos está exhortando a mirar las cosas espirituales, las riquezas espirituales. Uno de los problemas, de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana, está en lo que vemos. Nosotros hablamos por lo que vemos. Nos movemos por lo que vemos. Muchas veces tomamos decisiones por lo que vemos. Lo que vemos está moldeando nuestra mente. Lo que vemos está moldeando nuestros pensamientos. Pero Dios en esta mañana nos está diciendo, nos está exhortando a no mirar las cosas que se ven, a no mirar, a no poner nuestra mirada, a no enfocarnos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Amén. En las riquezas espirituales. Gloria a Dios. ¿Sabe? Y este texto empieza diciendo: he aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Es una promesa. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Muchos de nosotros estamos haciendo planes en el futuro, planes para el futuro. Amén. Y eso está bien. Eso es excelente, magnífico. Pero hay que entender, hay que tener claro que si Cristo viene pronto, yo necesito estar preparado. Yo necesito estar preparado, o por lo menos estar preparándome. Amén. No hay que dejar de hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Nosotros tenemos obligaciones, nosotros tenemos responsabilidades, pero también necesitamos entender que si Cristo viene pronto, yo necesito estar preparado. Yo necesito estar preparándome. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Cuando uno hace esta pregunta, que si Cristo viene pronto, todos decimos amén. Pero necesitamos prepararnos. Y de pronto, no quiero que nadie me conteste que si está preparado o no está preparado. Porque la idea no es quedar bien delante del hombre, sino ser sinceros delante de Dios. Ser sinceros con Dios. Que estamos a punto de experimentar el arrebatamiento de su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene otra vez. Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años y transformó la historia de la humanidad en dos. Y antes de irse dijo: yo voy a regresar. Jesucristo viene por su pueblo. Jesucristo viene por su iglesia. Y es importante estar preparado, iglesia.
¿Sabe? Y como Cristo viene pronto, sigue diciendo el versículo, retén lo que tienes. En esta mañana el Señor le dice a la Iglesia Cristiana de Reconciliación, iglesia ir, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Sabe? Y la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros? ¿Será que Jesús se está refiriendo a las cosas materiales? De una casa, un vehículo, una propiedad, un negocio. No, amado. En ninguna manera. Yo creo que el Señor está hablando acá de cosas más importantes que esas, que necesitamos retener en nuestra vida para estar preparados para la venida del Señor. Amén. De retener esas riquezas espirituales. ¿Sabe? Porque las cosas materiales, todas las cosas materiales que tenemos, se quedan acá. No nos vamos a llevar nada. Y necesitamos retener las cosas que sí nos vamos a llevar. Y son las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales. Y quiero definir lo que es la palabra retener. Significa sujetar con fuerza. Es decir, agarrar. Cuando usted toma algo con fuerza, eso es retener. Que usted toma algo y retiene. Lo toma con fuerza lo que tiene. Se apropia de eso. Lo atesora. Aleluya. ¿Sabe? Y yo quiero compartir en esta mañana 4 riquezas espirituales. Hay un montón de riquezas espirituales, pero no terminaría el día de hoy compartiéndoselas acá. Y la primera riqueza espiritual son las promesas de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. Acá los que no tengan Biblia, dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas. Promesas. Las promesas de Dios es una bendición, porque todo lo que Dios te ha prometido, tarde que temprano lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios te ha dicho en lo personal, Él lo cumplirá. Pero en el kairos, en el tiempo perfecto de Dios. Cuando Dios lo determina. Y Dios no se atrasa ni se adelanta. Dios llega en el momento justo, en el momento perfecto de Dios. ¿Sabe? Dios nos ha dejado muchísimas promesas en la Biblia. Y necesitamos apropiarnos de cada promesa. Muchos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles económicamente. Y necesitamos agarrarnos de las promesas de Dios. Dios nos ha dejado sus promesas
Porque nosotros necesitamos creer. Nosotros necesitamos de su ayuda. Todo lo que somos se lo debemos a Él. ¿Sabe? Las circunstancias, tú no eres lo que las circunstancias dicen de ti. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Dios dice que somos ¿qué? La luz de este mundo, la sal de esta tierra, que somos real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes. Dice que somos nación santa, y si Dios lo dice, yo lo creo. Dice que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo. Necesitamos anunciar y proclamar a Jesucristo a este mundo perdido que está sin esperanza y sin vida. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos recordar que un tiempo estuvimos en las tinieblas y necesitamos ver al prójimo que está necesitando, como un día nosotros necesitamos de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Sabe? Dios nos ha dejado muchísimas promesas. La Biblia habla de una mujer que había perdido su esposo, o sea, ya era viuda. Y dice que debía mucho dinero. Lo más probable es que el esposo se murió, pero dejó deudas. Y esa mujer, dice la escritura, que estaba angustiada, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Para ella todo estaba como perdido. ¿Sabe? Pero esta mujer tenía un luto porque había muerto su esposo. Y cuando un familiar nuestro muere, en el corazón sentimos un vacío, sentimos un dolor y tristeza. Pero gracias sean dadas a Dios, porque Dios es el único que llena nuestros vacíos. Dios es el único que cambia nuestra tristeza en gozo. Dios es el único que nos da nuevas fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Y esta mujer estaba dolida en su corazón, pero también estaba angustiada porque debía mucho dinero y los acreedores le estaban cobrando. Y dice la Biblia que un día esta mujer estaba desesperada porque el acreedor le podía quitar sus 2 hijos, o sea, lo que le quedaba. ¿Usted se puede imaginar? Perder a su esposa y ahora perder a sus hijos. Porque en el trasfondo histórico, en ese momento, las familias que debían dinero a los acreedores, las personas que debían dinero y no podían pagar esa deuda, ni con plata, ni con especie, venían los acreedores y se llevaban a sus hijos, los tomaban como esclavos a causa de la deuda que esa familia tenía. Entonces, tomaban a sus hijos como esclavos. Y esta mujer estaba desesperada
Pero esta mujer me llama la atención que no fue al brujo, no fue a buscar la ayuda del político, ni tampoco del Estado, del gobierno, sino que esta mujer fue a buscar la ayuda de Dios. La ayuda de Dios nos enseña a nosotros que cuando estamos pasando una necesidad, ir primeramente a Dios. A Dios. Y no tenerlo como el plan B. Hay muchos cristianos que tienen a Dios de plan B. Amén. ¿Sabe? Y esta mujer fue donde el profeta Eliseo, y le contó su historia. Los profetas eran la voz, o son la voz de Dios al pueblo. Los profetas son los que hablan en nombre de Dios para dar instrucciones y direccionar al pueblo de Dios. Y esta mujer se acercó al profeta Eliseo. Pero hay que entender y tener mucho cuidado con los profetas de hoy día. Porque hoy día se han levantado profetas como usted no tiene idea. Y están hablando en nombre de Dios cuando Dios nunca ha hablado. Y eso es muy delicado. Pero esta mujer fue al profeta Eliseo y le contó la historia. Y el profeta le dio la solución, porque estaba guiado por el Espíritu de Dios. Le dijo: ¿qué tienes en casa? Esta mujer no tenía nada. Lo que tenía en casa era un peladero. Ella dijo: no, tu sierva no tiene nada. De pronto usted está debiendo, pero tiene algo. Tiene muebles en su casa, tiene electrodomésticos. Amén. Bueno, esta viuda estaba terrible y no tenía nada. Y después se acordó que tenía una vasija de aceite. Y por esa vasija de aceite, que era insignificante para ella, cuando la colocamos en las manos de Dios, Dios la hace más que suficiente. Lo poquito que tú tengas en las manos de Dios va a ser supremamente grande. Grande, grande, grande. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Debemos declarar, confesar y creer. Creí, por lo tanto, hablé. Creer las promesas de Dios. Tú suplirás todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Agárrate en esta mañana de las promesas. Si estás enfermo, no sé cuál enfermedad, la palabra de Dios declara que por la llaga de Cristo, hemos sido todos curados. Y Dios está haciendo milagros en esta hora. Créelo, créelo. Por la llaga de Jesucristo hemos sido todos curados. Hemos sido todos curados. Hemos sido todos curados. Agarra la promesa de Dios en esta mañana. Por encima de lo que veamos, por encima de las circunstancias contrarias, necesitamos agarrarnos de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son verdaderas. Y la verdad de Dios está por encima de nuestra realidad. El Señor nos dice en su palabra: he aquí, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y a veces nos sentimos como si estuviésemos solos, porque sentimos tan pesada la carga.
que nos sentimos solos. Pero el Señor está contigo para ayudarte como poderoso gigante. Dice la Biblia: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos en la Biblia significa problemas, significan dificultades. Cuando pases por los ríos, no te anegará. No te anegarán. O sea que los problemas que estás pasando no te van a ahogar. Dice, y si por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y sabe por qué no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti? La llama del fuego de la prueba. Porque Jehová es tu Salvador, es tu Salvador, es tu Salvador. Dale un fuerte aplauso en esta mañana, aleluya. Retén lo que tienes. Número 2, la palabra de Dios. Hay sitios, lugares en este mundo donde no pueden leer la Biblia como nosotros, sino que la hacen escondidos y no se pueden congregar como nosotros, sino que lo hacen como en subterráneos, a escondidas, porque está rotundamente prohibido, es un delito, y los queman. Han encontrado sitios, lugares donde se congregan y han quemado esos sitios, los han incendiado y han muerto gente, muertos cristianos. Pero es un privilegio, una bendición que Dios nos da la oportunidad de poder leer la palabra. De pronto más adelante se levantará un edicto de que no se pueda leer la Biblia. Y es importante retener la palabra de Dios. La palabra de Dios es para memorizarla, para meditarla. La palabra de Dios es para desglosarla. Este libro es el libro más completo del mundo. No es suficiente adquirir su conocimiento, sino llevarlo a la vida práctica. Es lo que dice la palabra, no ser solamente oidores, sino también hacedores de su palabra. Este libro, cada verdad que se te es revelada, te trae luz. Por eso que dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando Dios te abre los sentidos espirituales y trae una verdad de Dios, una revelación de Dios por su palabra, tú recibes eso y recibes una luz. Dice, wow, yo había leído este versículo, pero nunca había recibido lo que estoy recibiendo ahora. Este libro es una bendición, pero ¿cómo vamos a retener la palabra si no la leemos? Si no meditamos en ella, si no pasamos momentos con ella. Y la Biblia nos dice, retén lo que tienes. Esto es una riqueza espiritual. Necesitamos llenarnos de esta palabra. Entre más conocimiento tengamos, más sabiduría vamos a obrar y a operar en todas las áreas de nuestra vida. Porque este libro es el libro más completo del mundo.
Este libro habla en todas las áreas del ser humano, de todas las áreas. Así que necesitamos enamorarnos de este libro. Gloria a Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos se refiere a tomar algo con fuerza y firmeza. Asidos, tomar algo con fuerza y firmeza. Es decir, reteniendo la palabra de vida, la palabra que produce vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Hay muchos cristianos que están corriendo en vano y también están trabajando en vano. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Sabe? Porque Dios mira el motivo de tu corazón. Tú puedes hacer algo bueno para Dios, pero Dios va a examinar por qué haces lo que haces, para quién lo haces, el motivo de tu corazón. Y eso únicamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Pero dice el apóstol, manteniendo en alto la palabra, manteniendo en alto la palabra, no, ¿dónde estábamos? Asido de la palabra de vida. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano. Necesitamos entender que el evangelio hay que tomarlo a serio, en serio. El evangelio de Jesucristo hay que tomarlo en serio, en serio. Y esta palabra golpea mucho a los jóvenes a veces, porque como joven que están experimentando cosas nuevas y están experimentando muchas emociones, a veces se dejan seguir muchas veces por las emociones. Pero Dios nos va enseñando poco a poco, porque así pasó con mi vida. Y el Señor, cuando uno va empezando, que está joven, se llena de emociones. Y muchas veces esas emociones nos alejan de Dios. Pero cuando tú llegas a Dios con un corazón sincero, Dios te va a ir guiando. Dios te va a ir dando pautas en la vida. Dios te va a ir dando instrucciones. Para que tú aprendas a diferenciar las cosas que son de la carne y las que son del espíritu. Dios te empieza a dar discernimiento. Aleluya. Número 3. Retén la fe que Dios te ha entregado. Primera de Pedro capítulo 1:7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Dice que sometida a prueba vuestra fe. ¿Por qué debe ser sometida a prueba vuestra fe? Porque Dios quiere saber en quién tú has creído. Esto que vivimos de la pandemia, fuimos probados. Nuestra fe fue probada. Y muchos ya no están en el evangelio. Muchos desertaron. Su fe fue probada. Es importante agarrarnos de la fe, retener la fe en nuestra vida. La fe es como un músculo. Cuando usted ejercita el músculo, que va al gimnasio, acá los jóvenes, claro que ya también los adultos van al gimnasio. Cuando el púlpito les está creciendo. Pero sabe, cuando usted empieza a ejercitar los músculos, sobre todo los jóvenes, cuando ya les está creciendo y ellos se ven en el espejo, ellos sacan pecho así. Y cuando ejercita el músculo, se ejercita, él crece. Así es nuestra fe. Y Dios nos dio a cada uno una medida de fe que tenemos día a día ir ejercitándola para que vaya creciendo. Creciendo. Hay mucha gente que empezó a orar por un dolor de cabeza. Orar por las personas que tenían dolores de cabeza, fiebrecita, malestares sencillos. Y hoy Dios los está usando, ministrando en personas con cánceres, con SIDA, en personas inválidas. Y Dios mostrando su gloria. Necesitamos, porque todo se empieza de menor a mayor. A mayor. Entonces Dios nos ha dado una medida de fe. Y es tu responsabilidad, mi responsabilidad, en que esa fe empiece a crecer o no. Ya lo determinamos nosotros. Pero necesitamos agarrarnos de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Él nos dio una medida de fe. Porque si no, ninguno de nosotros pudiéramos agradar a Dios. Dice que lo que no proviene de la fe es pecado. Cuando hacemos algo que no proviene de la fe, cuando nos movemos en incredulidad, nos estamos moviendo en pecado. Y suena feo, suena fuerte, perdón. Pero Dios quiere que tú te muevas en fe. Porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Hemos recibido salvación por la fe en Jesucristo. Las sanidades se reciben por fe. Los milagros se reciben por fe. O sea, el caminar del cristiano es la fe. El fundamento es la fe. Y necesitamos retener, agarrar fuerte, firme la fe que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado. Amén. Aleluya. Y quiero terminar con el cuarto punto, que es retén la salvación en Cristo. Dios nos ha dado salvación en Cristo. Nos ha dado salvación. Y tú y yo necesitamos retener esa salvación. Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3.
Dice la palabra, una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. Y muchos a veces empiezan a jugar con la salvación. Y tú no sabes si de pronto sucede un accidente y pierdas la vida, o pierda la vida la persona. ¿Cómo queda la persona? ¿Cómo queda la persona? Por eso necesitamos estar constantemente siendo unos vigilantes, velando, cuidando, estar pendiente, estar atento, estar pendiente de nuestra vida espiritual, de no descuidarnos, Cuando no oramos nos estamos descuidando. Cuando no ayudamos nos estamos descuidando. ¿Sabe? Dice la Biblia: ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dios nos ha dado una salvación que no ha sido fácil. Una salvación que fue a precio de sangre, para que tú y yo podamos valorarla en nuestra vida y retenerla, estar atento, estar constantemente despierto, espiritualmente despiertos, atentos a la voz, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. La salvación hay es que cuidarla. Hay que atesorarnos de ella. Hay que agarrarla y no soltarla. Reteniendo. Retén lo que tienes. Reténlo. Ahora, ¿cómo retenemos nosotros la salvación? Obedeciendo. Movernos en el principio de obediencia. Obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Obedeciendo. ¿Sabe? El amor va ligado a la obediencia. Cuando tú amas, tú obedeces. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque esto no funciona, o esto no consiste en decirle: Señor, te amo, y ser un desobediente, ser un cabezón. Esto no consiste en decir solamente de palabras, sino que hay que demostrárselo a Dios con hechos. ¿Y cuál es la mejor forma de demostrárselo? Es obedeciéndole. Obedeciendo a la iglesia, obedeciéndole.